La carta de Tito, capítulo 2. Recuerden que esto tiene la modalidad de ser una charla, un estudio, como acostumbro cada vez que me toca la oportunidad, en donde podemos preguntar, donde podemos participar, y sería bueno hacerlo, porque sin duda van a surgir temas que a veces son difíciles o espinosos o no tan claros, y si yo no fuere lo suficientemente claro, lo importante es poder preguntar, porque con la pregunta todos nos enriquecemos. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Después vamos a leer una porción también del capítulo 3, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? La vida en la gracia es el título en esta mañana de lo que vamos a compartir, ¿sí? Para quienes toman apunte, la vida en la gracia. Algunos tienen material, ¿cierto? ¿Algunos tienen material? Sí, sé que alguna fotocopia por allí se hizo. Si no, después se puede pedir, está disponible en PDF, a través de un simple WhatsApp se envía el material que estamos compartiendo. El concepto de la gracia en primer lugar. Fíjense que este versículo vamos a estar trabajando y analizando un poco este pasaje, ¿sí? O sea, que tengan la Biblia abierta allí en Tito 2:11. El concepto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Esta es la pregunta fundamental. Bueno, la gracia es un concepto bien amplio y a la vez también se lo puede condensar y se lo puede resumir. Tomé algunos autores, por ejemplo, hay un comentarista muy bueno, muy famoso, que se llama William Hendriksen. William Hendriksen, hablando acerca de la gracia, dice, esto es una definición: la gracia, para que toma apunte, por ejemplo, la gracia de Dios, en mi caso yo tengo mi celular allí en grabación y es más fácil después recordar todo lo que uno dijo. O sea que el que tiene celular se evita un ratito de estar sacándose una selfie leyendo la Biblia y puede ponerlo en grabación, claro, aprovechemos la tecnología, ¿sí? Está allí en grabación, entonces después podemos recordar todo fácilmente lo que se dijo. Bien, ¿qué dice William Hendriksen en una definición de la gracia? Dice: la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Lo leo de nuevo. La gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Eso es la gracia de Dios. Veamos otra definición, definiciones así breves. Por ejemplo, el diccionario Espasa Calpe dice: gracia es la ayuda sobrenatural y el don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza, es decir, de la dicha, de la felicidad, de la realización plena, ¿sí? Lo leo de nuevo: la ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. Bien, esas son definiciones breves, es decir, en dos palabras. La definición más común de la gracia es favor inmerecido. O sea, si queremos una definición así súper concentrada, es don inmerecido. Es algo que no te mereces, es un regalo que tú y yo y que nadie merece. Eso es la gracia. Ahora, en la Biblia no siempre se utiliza la palabra gracia de la misma manera, y de hecho nosotros tampoco la usamos. Por ejemplo, viene un hermano o mi hermana recién me da la oportunidad, dice: vamos a dar la oportunidad al pastor Mauricio para que exhorte aquí o nos compartan esta mañana el estudio. ¿Qué le dije yo? Gracias. ¿Se dan cuenta? Y no significa esa palabra gracia un don inmerecido de parte de Dios, no. Es una actitud
de gratitud y de alabanza y de elogio hacia la otra persona que me ha dado un favor, pero yo le estoy dando las gracias. Entonces, la palabra gracias se utiliza, depende del contexto, en varias maneras. Yo sé que ayer estuvieron hablando acerca de la gracia. Quiero dar simplemente un resumen, por así decirlo, una brevedad acerca de esta palabra. Una definición más amplia. A ver, citamos recién a William Hendrickson, que es un comentarista realmente muy bueno. Otro comentarista y autor bíblico, el doctor Francisco Lacueva. El doctor Francisco Lacueva nos habla en su libro, si alguno quiere saber allí de dónde saco estas citas, en su libro Formación Teológica, el doctor Francisco Lacueva dice: uso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se utiliza la palabra gracia en el Antiguo Testamento? Bueno, una palabra es gen, J-E-N, gen. Por eso pedí acá esta pizarra y agradezco. Gen, esto está por supuesto en hebreo, ¿cierto? Dicho en castellano. Gen. La palabra gen significa literalmente en el Antiguo Testamento mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. También es un favor hecho por benevolencia. Génesis 6:8, ahí tienen esta palabra. Génesis 6:8. Uno en castellano va a leer misericordia, en realidad va a leer ahí gracia, ¿no? Mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué es halló gracia? Halló que Dios le concedió un favor, Dios se mostró benevolente con él. Dios había decidido en Génesis 6 exterminar a toda la humanidad, pero Dios se mostró benevolente, misericordioso, se mostró favorable hacia la vida, en este caso de Noé. Y allí tenemos la palabra gracia, la palabra gen. Otra palabra utilizada en el Antiguo Testamento es la palabra gesed. La palabra gesed la vamos a hallar, por ejemplo, en Éxodo 26. Éxodo 26. ¿Después habrá algo como para limpiar esto? ¿Sí? Amén. Éxodo 26, ¿qué dice? Una definición de gesed: caridad, benignidad, misericordia. Es un concepto similar, ¿cierto? Es caridad, benignidad, misericordia. Es Éxodo, 26 dice: y hago misericordia, hago gesed a millares. Es decir, hago benevolencia, hago misericordia, hago caridad a millares. Esa es la idea de ese texto. Y por último, otra palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para definir gracia es ratzón, no razón, con T, ratzón. Ratzón significa contentamiento, aceptación, buena voluntad. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en Isaías 60:10. Recuerden, esta es la definición técnica, ¿sí? Yo simplemente la estoy mencionando, después vamos a ir al aspecto práctico de la gracia. El tema es cómo podemos aplicar prácticamente la gracia si no tenemos bien en claro qué es la gracia. Va a ser un poco complicado, ¿cierto? O sea, ¿cómo aplico a mi vida la gracia si no sé lo que es la gracia? Bien, entonces estamos dando algunas definiciones. Entonces, razón es eso: contentamiento, aceptación, buena voluntad. Isaías 60:10 dice: porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Entonces, en mi buena voluntad, allí está utilizada la palabra. Ahora, en el Nuevo Testamento, básicamente hay una sola palabra para definir todo esto, que la palabra es caris. Todo esto es Antiguo Testamento, estas tres primeras, y esto es Nuevo Testamento, la palabra caris. Esto, por supuesto, es una palabra griega, caris, de donde viene la palabra carisma, carismático, los dones que uno ha recibido, las carismas. Esa es la palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Entonces, la palabra caris, como dijimos recién, se puede utilizar en el sentido de un saludo, se puede utilizar en una reacción moral a alguien que ha recibido un favor, es decir, uy, me siento agradecido, gracias, otra vez. Entonces, tiene varios usos. Ahora, en el uso teológico de la palabra, se la utiliza como, fíjense, don
de salvación. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en Efesios 2:8. El texto clásico, ¿cierto?, que nos habla de la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, allí la palabra don de Dios en realidad se refiere a la salvación como don de Dios, no a la fe. ¿Sí? Hay algunos predicadores que van a decir, la fe es un don de Dios. No, la fe no es un don de Dios. En los sistemas reformados, por ejemplo, usted prende la internet y va a escuchar a Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelén, va a escuchar a Josías Grauman, a Steve Lawson y a varios, John MacArthur. Y ellos van a enseñar que, por ejemplo, la fe es un don de Dios según este pasaje. Pero no, este pasaje está hablando que la salvación es un don de Dios, no la fe. La fe es una responsabilidad nuestra. Nosotros, cada uno, cada ser humano debe ejercitar su fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dice, bueno, si yo te concedo la fe, recién allí tú vas a poder reaccionar al mensaje y entonces allí recién vas a poder ser salvo. No. La Biblia siempre apela a nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que creer. Entonces, esta es una aclaración, y si hay alguna pregunta, ningún problema, tratamos de responderla. Entonces, este pasaje, Efesios 2:8, que es el pasaje más clásico acerca de la palabra caris, porque por gracia, por caris sois salvos, esa caris, esa gracia está hablando acerca de la salvación, no está hablando acerca de la fe. Bien. Eso es como don de salvación. También la palabra caris se la utiliza como edificación o como don de edificación. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en Efesios 4:7. ¿Quién me lo puede leer? Efesios 4:7. Ahí les pido colaboración a alguien que me lo lea. Efesios 4:7. Y después alguien me busca 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. ¿Qué dice Efesios 4:7? Sí, fuerte. Gracias. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y de qué está hablando allí Efesios 4:7? Todo el contexto. Va a hablar de apóstoles, profetas, va a hablar de evangelistas, pastores, maestros, va a hablar en definitiva de dones. Entonces, la gracia también se manifiesta no solamente en salvación, sino que la gracia también se manifiesta dando dones a la iglesia. En este caso, dones de edificación, dones, por llamarlo de alguna manera, dones personas, para diferenciarlo de los dones que da el Espíritu Santo, que son el don de lenguas, el don de profecías, el don de dar, de presidir, etcétera, etcétera. Bien, entonces allí tenemos que la caris, la gracia, se manifiesta en primer lugar como salvación, es decir, la primera gracia que yo recibo de parte de Dios es la salvación, Efesios 2:8. Esto no de vosotros, es un don de Dios, don, regalo inmerecido, ¿sí? Bien, después tenemos la caris, también se utiliza la gracia como don de edificación, es decir, no solamente somos salvos, sino que dentro de los salvados Dios va eligiendo personas para distintas actividades. El pastorado es una gracia de Dios. Alguien dijo estas palabras, a ver si les parece, si están de acuerdo o no. Los seminarios no hacen pastores, ¿verdad que no? Es decir, ¿yo puedo ir al seminario y por eso soy pastor? No, porque el pastorado bíblicamente es una gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿está bueno ir al seminario, sí o no? Hola, hola, ahí está. ¿Está bueno ir al seminario, sí o no? Escuché poco amén. ¿Está bueno ir al seminario, sí o no? Amén, está bueno. Está bueno ir al seminario, al instituto bíblico, a la escuela bíblica. Amén, está buenísimo. Ahora, el instituto bíblico, el seminario no hace a un pastor. La gracia de Dios hace a un pastor. Porque la gracia en primer lugar te salva, en segundo lugar te capacita. Entonces ya estamos entrando en aspectos prácticos. Es decir, yo puedo ir a un seminario, eso no me constituye en pastor. Entonces, termino la frase. Muchas gracias, vamos todavía. ¿Alguna humita?
Bien, entonces fíjense que la gracia ya está entrando en aspectos prácticos, no solamente me salva, no es, bueno, Dios me salvó, ya soy salvo, la gracia de Dios, Dios me hizo un favor que yo no merezco, amén, soy salvo, y ahora que, bueno, ahora arréglatela solo. No, la gracia de Dios no nos abandona, la gracia de Dios no nos deja allí a la deriva. Estás salvado, mira, estás seguro, yo te voy a llevar al cielo, pero bueno, mientras tanto, rebúscatela como puedas. No, la gracia de Dios también me edifica, me capacita. Por ejemplo, poniendo personas a mi lado que me van a enseñar la palabra, en el caso de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, en su principio también apóstoles y profetas, que ya no hay más. ¿Sí? Lo que hay es don de profecía, no me voy a meter en ese tema ahora, pero apóstoles y profetas como al principio no hay más, porque esos son dones o gracias fundantes. Sobre eso se edificó la iglesia y esas personas escribieron lo que hoy tenemos como Biblia. Por lo tanto, cuando se terminó de escribir la Biblia, Dios no quiere agregar una segunda de Pancho, una primera de Juancito, una tercera de Martita, no. Ya está, no hay más, no se le agrega más nada. La Biblia es un libro cerrado y sellado en ese sentido, no hay más que agregar. Bien, entonces la gracia de Dios te salva, la gracia de Dios te edifica poniendo personas, pero termino la frase. Los seminarios no hacen pastores, ¿estamos de acuerdo? Pero el resto de la frase es, pero los pastores hacen seminarios. Y no escuché tantos amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios. Es decir, si yo soy médico, me dicen, no, bueno, yo por la gracia de Dios soy médico, pero usted estudia medicina, no tengo ni idea, no agarré nunca un manual, no sé para qué sirve una aspirina. Bueno, yo cambiaría de médico, ¿sí? Y esto no es una crítica ni es nada extraño, es así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, apto para enseñar, sufrido. Amén. Bien, entonces, es una frase, estoy analizando una frase. Entonces, los seminarios no hacen pastores. ¿Quién hace pastores? O evangelistas, si no queremos hablar de pastor, si no queremos hablar de maestro. ¿Quién hace un maestro? ¿Quién hace un evangelista? La gracia de Dios, es decir, no es, pastor, yo tengo todas las ganas y todo el ánimo y todo el deseo. No se trata de eso. Se trata de que la gracia de Dios en un don, en un favor inmerecido a determinadas personas por su voluntad, por las cosas que solamente Él sabe. Mire, una vez alguien, hablando del pastorado, teníamos una pequeña conversación y yo le dije, yo coincido con usted, yo creo que Dios se equivocó conmigo, pero en último caso lo arregla usted con Él. Claro, porque es una manera de decir las cosas, ¿no? Claro, porque en último caso, el que llama y el que da la gracia es Dios, no la persona. Cuando uno, hablando de todavía no llegué a esa parte, pero hablando de los dones espirituales, ¿qué es un don espiritual? ¿No es una gracia, no es un carisma? Hay gente que dice, pastor, yo ayuné 40 días, 40 noches y el Señor me dio el don de profecía. No es verdad. Podría haber ayunado 80 si quieres. No es verdad, no es un premio. No es algo que se obtiene por esfuerzos humanos, es una gracia, es un favor inmerecido. Ayunaste 40 días, 40 noches, a los Gigi Ávila, 41 días y 41 noches. Casi se murió el hermano Gigi, el pastor Gigi, por hacer eso. Sí, no, está bien, por favor. Hay un vehículo, un Hyundai JFPT 41 Bordeaux que está estorbando la pasada, ¿sí? Bien, hacemos una visita ahí, son 1000 pesos, hermano. Bien, estaba diciendo, ¿no? Entonces, no es que yo ayuné tanto, busqué tanto al Señor, me consagré tanto, este año me dediqué tanto a las cosas de Dios. Eso está buenísimo y todos tenemos que hacerlo, pero eso no hace a la gracia. Porque la gracia es un don que Dios da, que uno no se merece y que no hay ninguna obra por lo cual yo podría alcanzarlo. Entonces no se trata de cuánto yo hice para alcanzar algo, se trata de la decisión del Señor. Hablando de los dones espirituales, 1 Corintios 12 nos va a decir que el Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad. Entonces no se trata de mi voluntad, de mi acción, de mis hechos, de mi formación, de cuánto estudié, de cuánto ayuné, y todo eso está buenísimo. Pero no se trata de eso, se trata de cuál es la voluntad para el Señor. Yo, un breve comentario personal nada más. Cuando era jovencito, así como ustedes,
estaba muy entusiasmado en la música, teníamos un grupo musical y queríamos cantar, y en aquellos años queríamos grabar un CD cuando recién salían los CD. Y sin embargo el Señor utilizó a un pastor y me dijo públicamente: yo no te llamé al canto, y yo amaba el canto. Me dice también: yo no te llamé a la música, y yo amaba la música. Me dice: yo te llamé al pastorado. Es decir, lo estoy poniendo un simple ejemplo, es Dios el que decide, no nosotros. Es Dios el que decide, y Dios es el que da las gracias, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos también. Bien, es una anécdota nada más eso. Bien, y también gracia utilizada como poder para sobreponerse a la adversidad. 2 Corintios 12, 9, 10. Don para, podríamos decir, soportar, sobreponerse. 2 Corintios, dije 12, 8 al 10. ¿Quién me lo lee, por favor? Si hay preguntas, por favor, las vamos haciendo, ¿sí? ¿Quién me lo lee? Sí. Amén, muchas gracias, mi hermano. Entonces, la gracia también Dios la da, no solamente primero para salvarme, segundo me la da para edificarme, me pone personas alrededor mío que van a contribuir a mi crecimiento. Tercero, la gracia también Dios me la da. Fíjense, distintos usos de la gracia, distintos usos de la palabra gracia, pero también me da gracia para poder soportar la adversidad, la dificultad. Pablo estaba enfermo, no sabemos qué enfermedad tenía, no vamos a entrar en ese detalle. El asunto es que Dios dice, él le pide al Señor sanidad o alivio para su dolor o para lo que él tenía, y sin embargo el Señor que le responde: bástate mi gracia, es decir, suficiente con todo lo que yo ya hice por ti, te la puedes aguantar con ese problemita, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros así. Estamos sufriendo algún problema, queremos que Dios lo saque de encima. Dios dice: suficiente con que te salvé, te capacité, te uso para esto, para aquello, para lo otro, los planes que tengo. Bueno, así que te puedes soportar ese pequeño problemita ahí, ¿no? Bien, entonces la gracia de Dios también nos ayuda a sobreponernos en la adversidad. Resumiendo, dice este autor, estoy leyendo lo que dice Francisco Lacueva en su material que les mencioné recién, ¿no? Es todo don inmerecido de Dios a los hombres, y más en concreto el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. Las características de esta gracia, nos dice Francisco Lacueva, es revelada por Cristo, es decir, sin Jesucristo yo no tengo un conocimiento pleno de la gracia. Hay quien dice: pastor, pero en el Antiguo Testamento, antes que viniera Cristo, ya había gracia. Aquí usted puso Génesis 6, 8. Sí, es verdad. Pero también la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la cachantún no. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento? Por supuesto. ¿Por qué metodologías se salvaban en el Antiguo Testamento? Por gracia. Nadie se salvó por guardar la ley, nunca, jamás. La salvación siempre ha sido por gracia, pero la manifestación, la expresión mayor de la gracia, obviamente es Jesucristo. Es el don, el regalo no merecido que Dios nos da en la persona del Señor Jesucristo para que seamos salvos. Y a partir que somos salvos, también esa gracia nos edifica y también esa gracia nos da fuerzas para poder soportar o sobreponernos a la adversidad. Por eso hablamos justamente, como dice el lema, ¿no? Fortalecidos en la gracia de Dios podemos tener victoria. Entonces, esto es la gracia de Dios, ese don que no merecemos, que Dios nos otorga. En general se refiere a muchas cosas, pero en particular y en especial se refiere al don mayor de todos, que es la persona del Señor Jesucristo, viniendo a dar su vida por nosotros. Un autor, Lehmann Strauss, nos dice, nos resume, fíjense qué interesante es esto, que la gracia es, en primer lugar, salvadora. Esto lo vimos recién. Efesios, ¿cuánto?
Efesios 2, 8, ya está, ya lo leímos. La gracia de Dios es salvadora. Segundo, la gracia de Dios es sustentadora. Y acá viene una pregunta muy común en los creyentes. Por ejemplo, tenemos Santiago 4, versículos 6 al 8. La gracia de Dios es sustentadora. Hay un texto, está en Lucas también, pero el más citado es el de Mateo, capítulo 24, que dice: el que perseverare, ¿quién lo sabe de memoria? Lo sabemos. ¿Por qué es un texto que sabemos tanto? El que perseverare hasta el fin será salvo. Es decir, ¿de qué depende mi salvación? ¿De qué? ¿De la perseverancia o de mi perseverancia? ¿Qué dice el texto? El que perseverare hasta el fin. Bueno, ese texto mal entendido dice que la salvación depende de mi esfuerzo humano. ¿No es que era un regalo de Dios? ¿Por qué? O es un regalo de Dios o es un esfuerzo mío. O es un regalo de Dios que Él me da la salvación y después me deja a la deriva y me dice: arréglate como puedes. Así como en esos documentales de supervivencia. Te dejan en la balsa en el medio del océano. Dice: aquí estás seguro. Llegaste a Jesucristo. Mira, no te ahogaste en el medio del mar, te puse en la balsa. Eso sí, rema. Te claro que estás en el medio del Pacífico. O sea que la costa está un poquito lejos. La salvación no es eso. En primer lugar, cuando nosotros vamos a citar este pasaje, el que perseverare hasta el fin será salvo, voy a hacer esta aclaración, porque es un pasaje de lo más mal entendido de toda la Biblia. ¿Sí? Mateo 24 comienza con el discurso escatológico más importante del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo está respondiendo a la pregunta de los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él comienza a responder: el reino de Israel. No está hablando de la iglesia. Dile al que está al lado: no habla de la iglesia. Si yo no sé de qué está hablando, lo voy a aplicar a quien no debo. Si yo no sé de qué está hablando el texto, lo voy a aplicar a quien no debo. ¿Este pasaje está hablando de la iglesia? No. Está hablando de Israel. Está hablando de la restauración del reino de Israel que ellos habían perdido. Ellos estaban bajo el gobierno romano. Y ya hace siglos que no tenían rey. Entonces el pasaje es una palabra para la nación de Israel, para los últimos tiempos y para la restauración del reino de Israel. La iglesia no es Israel, no es el reino de Israel. ¿O sí? No. La iglesia es el pueblo de Dios por nacimiento espiritual. Israel es una nación en Medio Oriente, tiene su bandera, tiene su primer ministro, tiene sus autoridades, tiene su ejército, tiene un territorio, están en conflicto y según Pablo en Romanos capítulos 10, 11, está en abierta rebeldía y oposición al mensaje del Evangelio. Están en dureza de corazón, es la palabra que Pablo utiliza. ¿Hasta qué? Hasta que Dios salve a los gentiles. ¿Hay algún gentil aquí? Amén. Todo no judío es un gentil. Cuando Dios salva a la iglesia completa, a los que son parte de la iglesia, el Señor va a tratar nuevamente con Israel. A eso le llamamos la gran tribulación. Mateo 24, cuando dice: el que perseverare hasta el fin será salvo, en primer lugar es un pasaje de Israel y a la restauración del reino. Segundo, es un pasaje que tiene literal cumplimiento en el período de la gran tribulación. Es decir, Dios le está diciendo a los israelitas: cuando venga la abominación desoladora, es decir, el anticristo, se sienta en el futuro templo que se va a construir en Jerusalén, hace un sacrificio, se autoproclama como el Mesías, se autoproclama como Dios, le dice a los judíos: en ese día no vuelvan a Jerusalén. No está hablando de la iglesia. Huyan, escapen, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido de la fundación del mundo y nunca la habrá. Si esos días no fueren acortados, ninguno sería salvo, más el que
¿De quién está hablando? ¿De la iglesia? Cuando yo leo el pasaje, no está hablando de la iglesia, no enchufemos la iglesia en el que perseverare hasta el fin será salvo, porque el texto no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel en el periodo de la gran tribulación. Los que tenemos un concepto del rapto entendemos que la iglesia, ¿cuándo se va? ¿Cuándo? Cuando termine la conferencia, pastor. ¿Cuándo se va la iglesia de este mundo? Rapto de la iglesia. Amén. Ya está. Rapto de la iglesia. ¿Qué viene después? Gran tribulación. El trato de Dios con Israel. Anticristo, todas las cosas que nos detalla Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante. Mateo 24, cumplimiento. Más el que perseverare hasta el fin será salvo. Está hablando de la persecución en aquellos días. Ahora, fíjense, toda esa vuelta, ¿para qué? Porque la gracia de Dios es sustentadora. La salvación no puede estar sustentada en que Dios me salva y me deja a la deriva y arréglate tú. Y si tú no perseveras, lo lamento. Yo te salvé, pero el incapaz de salvarte fuiste tú. No es así la gracia de Dios, porque la gracia de Dios también nos sostiene, nos ayuda. Dice Santiago allí el capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿cómo debo hacer yo para poder recibir más y más gracia de Dios aun cuando soy salvado? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿De qué está hablando el pasaje? Me está diciendo que para que yo reciba fuerza para continuar, para seguir, para perseverar, no se trata de mi fuerza ni de mi capacidad, sino que Dios me da mayor gracia cuando yo tengo delante de Dios una actitud humilde. ¿Por qué caigo? ¿O por qué algunos caen? Porque no tienen una actitud humilde. Porque cuando yo pienso que yo puedo, que yo con mi perseverancia lo voy a lograr, me estoy desligando de la gracia de Dios. Le estoy diciendo a Dios, bueno, suficiente es que me salvaste, ahora déjame a mí, yo puedo. No. Él da mayor que gracia. ¿A quiénes? Da mayor gracia a los humilde, dice ahí el texto. Da mayor gracia a los humildes, es decir, Dios está esperando de mí una actitud humilde de reconocimiento que yo no puedo y Él me da las fuerzas. Dicho de otra manera, Él me da la perseverancia, Él me da todo lo que yo necesito para seguir caminando la vida cristiana. Pero la salvación, la gracia no solamente nos salva, nos sustenta, nos ayuda a continuar. Entonces Dios te salva y no te deja solo, te ayuda a continuar, pero también la gracia es santificadora, que es el pasaje que estamos leyendo de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien, entonces me santifica, me limpia. La gracia de Dios también es suficiente para que yo pueda limpiarme, para que pueda purificarme, para que pueda vivir una vida que a Dios le agrade. En cuarto lugar, dice Lehmann Strauss, la gracia también es consoladora. Es el pasaje que leímos recién de Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos trae consuelo la gracia de Dios. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es fortalecedora. ¿De dónde saco fuerza para seguir? Romanos 5:2. La gracia de Dios nos da fortaleza para seguir. A veces nos podemos preguntar cómo hizo fulano de tal o cómo hizo tal o cual persona para continuar, para seguir desde chico que sirve al Señor, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pasó y cuántas cosas podríamos saber. La gracia de Dios es fortalecedora. Es decir, tengo que siempre recurrir a que Dios
Dios, en su gracia, esa gracia tiene aplicaciones para distintas cosas. Me salva, me edifica, me da el poder para sobreponerme. Es decir, dicho de otra manera, me salva, me sustenta, me santifica, me consuela, me fortalece. Todo lo hace la gracia de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Acá me lo está pidiendo. Ser humilde. Me lo pidió acá. La humildad, la actitud de humildad va a hacer que la gracia de Dios esté siempre activa, siempre disponible para cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente, depender de Dios. No creer que nosotros lo podemos hacer, no creer que bajo nuestras fuerzas o bajo nuestra capacidad. Eso no. Resumiendo, para recordar. ¿Hay alguna preguntita? ¿No hay preguntas en esta mañana? Recuerden, si no tienen el material, después se puede solicitar. Mis hermanos allí tienen copias, se puede fotocopiar. Resumiendo, ya que estamos hablando del tema de la salvación, porque la gracia en primer lugar nos salva. Nos dice el autor que en primer lugar, ¿cómo se obtiene la salvación? Derramamiento de sangre inocente, ¿sí o no? ¿Cómo se obtiene la salvación? Es una gracia, por supuesto. Derramamiento de sangre inocente. Miren que si será gracia, que el que derrama la sangre es inocente. Prefigurado en el Antiguo Testamento en los sacrificios y en los rituales del tabernáculo y luego del templo. ¿Quién moría, el israelita o la ovejita? ¿Y qué pecado había hecho la ovejita? Ninguno. Derramamiento de sangre inocente, eso prefiguraba el sacrificio de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el israelita llevaba su oveja. Dios dice, acá está la oveja. Esta es la oveja por excelencia. Derramamiento de sangre inocente. Segundo, una persona, es decir, Jesucristo. Si no es por Jesucristo y el derramamiento de su sangre inocente, no hay salvación. Yo podría sobreexaltar todos los milagros que hizo el Señor. Ahora, ningún milagro que Él hizo a mí me salva. Que Él haya resucitado a Lázaro, ¿a mí me salva? Que Él haya multiplicado los panes y los peces, ¿me salva? Que Él haya liberado al endemoniado gadareno, ¿me salva? No, son todos milagros hechos por el Señor, son todos milagros divinos, sin embargo ningún milagro me salva. Lo único que me salva es que el Cordero de Dios, la persona, Jesucristo, derrame su sangre inocente en beneficio mío. Eso es gracia. No lo merezco, pero Él lo hace. Merezco el mayor de los castigos, pero me da el mayor de los dones, dijo la primera definición de Hendrickson. Eso es gracia. Y por último, la salvación, tercero, siempre es por gracia. Claro, todo esto es gracia. Y esa gracia precedida o recibida por fe. No se trata de obra, no se trata de lo que yo haga, no se trata de mi esfuerzo, mi sacrificio. Hay gente que dice, pastor, lo que pasa es que yo soy tan malo, cuando deje el cigarrillo, cuando deje aquello, deje esto otro, voy a ir a la iglesia. Mira, en primer lugar, la iglesia no te salva Jesucristo. Las bancas pasan más tiempo que nosotros en la iglesia y no son salvas, ¿verdad que no? No. Entonces no se trata del lugar físico, se trata de una persona. Y se trata de que Él nos va a cambiar, no nosotros mejorarnos o hacer pequeños maquillajes. No, se trata de una transformación del alma, pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces la gracia siempre está precedida por la fe. Yo recibo esa gracia de Dios, ese regalo inefable, inexpresable de Dios en la persona de Jesucristo simplemente por la fe. Es un acto de la fe. Bien. Vamos a el primer propósito de la gracia, salteándome el punto 2 en los que tienen el material, porque no quiero tampoco sobrepasarme del tiempo. Punto 3 en nuestro material, los que tienen el material, primer propósito de la gracia. El primer propósito de la gracia, como lo venimos diciendo, es salvación.
Entonces la gracia en primer lugar nos salva. No hay preguntas en esta mañana. Ay, mi hermano, sí, por favor. Si la salvación se pierde o no se pierde. Bien, cuando uno va a estudiar la palabra de Dios, de lo que se llamaría normalmente sistemático, es decir, yo estudio las doctrinas, estudio tema por tema, ¿qué sería la salvación en términos, digamos, de beneficio? Quiero responder a la pregunta de mi hermano. En la salvación, primero se recibe, ¿por qué? Por gracia. Es decir, ¿lo merezco? ¿Había algo que yo pudiera hacer? Vimos recién que esa gracia no solamente me salva, sino que me consuela, me sustenta, me fortalece, me mantiene, me ayuda, me anima. Lo único que me pide Dios es que yo sea humilde para recibir mayor gracia, para seguir disfrutando de la gracia de Dios. Bien. Entonces, ¿qué sería la salvación en términos prácticos o en términos doctrinales? A ver, regeneración. ¿Qué es la regeneración? Nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, la charla de Jesús con Nicodemo. Nacer del agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo no puede. Regeneración. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es decir, Dios, yo estaba malo, podrido, voy usando el término de una plantita, de un fruto, y Dios me cambia mi naturaleza y me hace una plantita nueva de la noche a la mañana solo por fe, por gracia. Lo recibí por fe, pero fue un acto de la gracia. Regeneración. ¿Qué más? Justificación. Estoy nombrando todas doctrinas bíblicas. ¿Qué es la justificación en dos palabras? ¿Hay alguno justo aquí en esta mañana? ¿De aquel sector hay alguno justo? Hay uno solo. ¿Hay alguien más justo en aquel sector? Hay dos justos. ¿Acá hay alguno justo? Hay uno justo, dos justos, tres justos. ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá adelante no hay ninguno justo? ¿Allá hay alguno? Fíjese que entramos ya en dudas. Si nosotros tenemos dudas del contenido bíblico, la respuesta va a ir inclinando la balanza. La justificación. ¿Qué es la justificación en dos palabras? Es declarar justo o aceptable a alguien por los méritos de otro. Lo digo en términos legales, porque en realidad la justificación es un término legal, es un término tribunalicio. Entra un culpable, ¿debe cuánto? Debe, no sé, en términos chilenos, 100 millones de pesos. ¿Tiene para pagarlo? No, ni de milagro, no tengo ni pega, ¿qué voy a pagar? Ya está. ¿Merece la cárcel? ¿Merece esto, aquello, esto, otro? Sí, obviamente, usted es culpable. Pero se presenta su abogado y dice, momento, su señoría, no lo manda al calabozo, no lo manda a la prisión, no lo manda al Manzano, para los que están allá en la zona de Concepción, no lo manda al Manzano. ¿Por qué? Porque los 100.000 pesos que él debe, los 100 millones, perdón, los pagué yo. Fíjese, revise allí, acá está la boleta, el ticket, la factura, como le llamen acá, ahí está pagado. Tiene razón, usted es culpable, pero otro pagó por usted, así que vaya a ser inocente, porque si otro paga por mí, ¿yo sigo debiendo? No. Eso es la justificación, hacer satisfactoria la posición de una persona delante de la ley. Eso es la justificación. Es un término legal. Pablo está hablando en términos legales cuando habla de la justificación. Es decir, yo soy inocente o culpable delante de Dios en términos normales. Culpable, absolutamente culpable. Pero si otro paga lo que yo debía, ¿qué soy ahora? Estoy libre de la cuenta si otro ya pagó. O sea, ¿cómo me van a cobrar a mí lo que otro pagó por mí? Ahora, ¿qué le importa a usted si otro pagó por mí? El asunto es que la deuda está pagada. Entonces, la justificación es una declaración de justicia, o lo voy a decir en un término más eufemístico, es usar la ropa de otro. Esto entre comillas, ¿cierto? Para entender los términos, usar la ropa de otro. Es decir, yo entré como reo, entré con el traje a raya, pero me salí del tribunal vestido de Jesucristo. Tengo la ropa de otro, tengo el ropaje de otro.
A mí cuando me ven con la ropa de otro. La túnica del Señor se la repartieron y se la quedó a alguien. Esa túnica era para usar, pero esa túnica está manchada por sangre, sangre inocente. Es decir, yo me pongo esa túnica, el Padre me ve y me dice, allí va un inocente. ¿Por qué? Porque esa es la túnica de mi hijo. Y esa persona está vestida con el ropaje de mi hijo. Eso es la justificación, es una sustitución, es un intercambio, tiene que ver con esos casos. Justificación, santificación. Santificación, ¿qué es la santificación? ¿Hay algunos santos aquí? ¿En aquel grupo hay algunos santos? Hay 2 santos, nomás 3 santos ya. Hay pocos santos en aquel grupo. ¿Acá hay algunos santos? Acá tenemos como 5 o 6. Allá, vamos, en el sonido tenemos 2 santos por lo menos. Acá hay algunos santos, tenemos algunos santos por allá. Acá adelante hay algunos santos. Allá. Bien, ¿qué es ser santo? Ser apartado del mundo y del pecado para servir a Dios, punto. Eso es ser santo. Sencillo. ¿Hay alguno acá que fue apartado del mundo y del pecado para servir a Dios, sí o no? Eso es ser santo, eso es el término. La santificación es eso. Un sinónimo, consagración, separado, dedicado. Listo, fui sacado de allá y puesto acá y ahora sirvo a Dios. Santificación, bien, eso es. Separado o consagrado. Ya está. Podría seguir sumando así. Adopción, ¿qué es la adopción? Dios me recibió como hijo. Me recibe de hijo. ¿Puedo seguir? Sí, podría seguir. La adopción, sellado por el Espíritu Santo, habitado por el Espíritu Santo, recibiendo dones, porque todos por lo menos tenemos algún don, dones espirituales. Y puedo seguir así, hacer una lista larga de todas las cosas que Dios me ha dado, ¿sí? La lista sería realmente muy amplia. Bien, para que yo pierda la salvación, Dios me tiene que desregenerar, desjustificar, desantificar, desadoptar, desellar, deshabitar. Me tiene que retirar los dones que según la propia Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y todas las demás cosas que yo podría escribir ahora en esta mañana, también lo tendría que deshacer. ¿Cuándo pasa eso? Alguno me dirá, cuando yo peco. Pero mire, pensar mal es un pecado, es decir, cuando usted piensa mal, usted pierde todo esto. Y Dios dice, ¿te desconozco? Pero Señor, me arrepiento. Ahora te conozco. Y salió y me crucé con un hermano que me debía y este hermano, te desconozco. Pero Señor, tú sabes que yo fallo a la noche. Ahora te conozco. Si eso fuera la salvación, por favor, ofrézcanme otra cosa. Ahora, siempre el argumento es, pastor, pero eso es una licencia para pecar. No te estamos diciendo que es santificación, que es apartarse del mundo y del pecado. ¿En dónde está la licencia para pecar o la vida tomada a la ligera? Living la vida loca cristiana. No, estamos hablando que el Espíritu Santo... y acá, algo muy importante, la nueva naturaleza. Es decir, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Me estoy olvidando de un detalle sumamente importante. Lo dice Primera de Juan, en el capítulo 3, dice que los que hemos nacido de nuevo no practica el pecado porque tiene la simiente o vida de Dios. Por lo tanto, tiene una tendencia natural hacia la santidad, nunca hacia el pecado. Es decir, una persona nacida de nuevo, que ha recibido a Jesucristo, no ama, no practica el pecado, no lo desea, lo aborrece, le da asco el pecado. ¿Dónde está la licencia para pecar? Entonces, yo creo, y usted puede tener, si quiere, otra postura en la seguridad de la salvación. Yo creo que la salvación es segura. Mire, le voy a dar un ejemplo. Este ejemplo lo di en Renaico, en alguna ocasión. Hay un hombre tirado en el medio de la vía pública, allí en la calle, está tirado, está convulsionando, se puso todo azul, todo morado. Este hombre tiene un ataque cardíaco, este hombre está en las últimas, hay que hacer algo urgente. Venimos allí a atenderlo, el hombre ya se nos muere, es debido a muerte. Entonces yo saco de mi bolsillo, tengo aquí unos caramelos y unas pastillas de menta y esta otra no sé de qué es. Démosle esto. No sé de lo que es, pero démosle esto.
Mire, es verde, la pastilla esta es verde, démosle esta, ya está. El que se está muriendo me pregunta, ¿es usted doctor? No, yo soy mecánico de máquinas de coser. ¿Y esa pastilla que me está dando va a funcionar? Mire, no tengo ni idea, pero pruebe. Ese es el concepto del Evangelio que nosotros muchas veces ofrecemos. Le decimos a la gente en la calle, ven al Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Predicamos eso, ¿verdad? Amén. En Jesucristo hay salvación, amén. Amén. Llega el culto a la noche, pasa el predicador adelante. Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos se van con Él? Levante su mano. 4 levantan la mano en el culto. Pero no le dijeron recién afuera a la gente que Jesucristo salva, pero si ustedes no lo creen. Han tomado una píldora, una pastilla que no están seguros si funciona, y esto de vida o muerte. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo le he creído. Y que la salvación es un regalo de Dios. Yo le he creído. Y que Él ha prometido sustentarme, ayudarme, fortalecerme, guiarme, consolarme, ayudarme. Me ha regenerado, justificado, santificado, adoptado, sellado, habitado, dado dones espirituales, me ha dado una nueva naturaleza, etcétera, 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 etcétera. Pero es que cuando tú pecas lo pierdes todo. Dime entonces por qué pecado yo lo voy a perder y voy a evitar ese pecado. Adulterio, dijo uno, David adulteró. Robo, dijo el otro. ¿Sabe cuánto han robado? Pensar mal, dijo. ¿Sabe por cuál pecado se pierde? Ahora, siempre el creyente tiene una repugnancia hacia el pecado, eso está claro. Decir otra cosa es no entender que estamos hablando de todo un conjunto de doctrinas. Ahora, yo entiendo que hay personas que no aceptan esta postura. Entonces se dividen las iglesias entre los que creen que la salvación se pierde y los que creen que la salvación no se pierde. Esta institución no ha tomado ninguna resolución al respecto, y esto no es un juicio ni de valor ni es una crítica, estoy diciendo una verdad. Ahora, en mi caso particular, yo creo que la salvación es segura. Por eso le ofrezco a la gente, venga a Jesucristo y será salvo. Pero pastor, ¿qué pasa si peco? Hijitos, este mandamiento os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, si alcanza para los demás, ¿cómo no va a alcanzar para ti que tú eres mi hijo adoptado? Cuando mi hija peca, no deja de ser mi hija. No pierde la filiación, pierde la comunión. ¿Se entiende la diferencia? Le digo, ahí voy, le digo, hija, yo la mandé a lavar los platos y usted se me fue, o sea, ahí afuera anda regando las plantas. ¿Sabe qué? No se le ocurra ahora pedirme permiso para ir a tomar el tecito con las amigas. ¿Sabe qué se perdió? La comunión. Cuando el creyente peca y no lo confiesa al Señor, lo que hace es perder las bendiciones de la cercanía con el Señor, de decir, yo oro y mi Padre me responde. Yo oro y mi Padre, que está satisfecho y contento conmigo, responde mis oraciones y me otorga aquellas cosas que yo le estoy pidiendo. Siempre y cuando dentro de su voluntad, por supuesto. Pero entonces lo que se pierde es la comunión. Y al perder la comunión lo que se pierden son los beneficios de la relación, pero no la relación. Yo nunca, por más que ando con mi papá y con mi mamá, vamos a ver que mi papá y mi mamá dicen, no, lo que hizo mi hijo, pero ¿cómo se le ocurre ser pastor? Mire, desastre, desastre mi hijo. Podría él decirme, no, ni digas que eres mi hijo. ¿Saben qué? Sigo siendo su hijo. Podemos perder la comunión, pero no perdemos la filiación, esa relación. Y aquí estamos hablando de la doctrina de la adopción también. Y estas son todas doctrinas bíblicas. Para esto simplemente hay que estudiar la Biblia, nada más.
Y el Espíritu que ha mandado sobre nosotros dice, clama Abba Padre, porque hemos recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu de su Hijo Jesucristo. En la carta local hasta está eso. Sí, mi pastor. Claro, sí, no es una crítica eso, es simplemente un hecho. Amén. Sí. Son posturas. Si la salvación se perdiera, yo ya lo hubiera perdido. Son posturas. Amén. Y tenemos miles de textos, podemos tomar Hebreos capítulo 6, que dice que si la salvación se pierde, no se recupera nunca más. Si es que el texto dijera eso. Entonces, los que enseñan la pérdida de la salvación también tendrían que decir, si usted perdió la salvación, usted no la puede volver a recuperar. Porque entendido de esa manera, Hebreos capítulo 6 justamente afirma eso. Es decir, usted pecó. Al pecar, usted perdió la salvación. Entonces usted no la recupera más. No pierda su tiempo viniendo a la iglesia. Váyase a su casa y espere el juicio eterno, el juicio final, porque Dios le va a castigar en el infierno por los siglos de los siglos. Así que, ni ore. Hebreos capítulo 6. Son posturas, por eso yo aclaré mi postura particular. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? Es mi postura particular. Yo creo en la seguridad. Juan, que es el evangelio más teológico, es el único no sinóptico, es el evangelio más teológico, tiene claramente escrito allí el propósito del libro. Muchos milagros hizo el Señor, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Pero otra vez, son posturas teológicas. Yo a la luz de la palabra me quedo con la seguridad. No todo el mundo lo entiende así, por algo las iglesias se dividen en este tema, entre las que creen en la seguridad y las que no creen en la seguridad. Después es una cuestión de cada uno. Sí. De los gestos lo estamos aprendiendo y es muy válido. Le pediría que no fueran despreciativos, pastor, con todo respeto. Ahí no dice que el pastor o el obispo va a borrar ese nombre de un salvado. Lo está diciendo el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué razones borraré el nombre? Hay otros que son dignos. Así que le pediría eso, pastor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay muchas cosas que tenemos que dar análisis y en este punto, porque la pregunta fue categórica, se fue el hermano, no sé si se lo llevó el Señor, ¿dónde está? Hasta ahí. Está ahí en el sonido. Ya, por ahí se lo llevó y nos quedamos todos, ¿no? Eso, pastor, seamos, como lo dijo delante, ¿qué nos enseña la gracia? Humildad. No dije yo algo, mi opinión personal, dije, es un párrafo para analizarlo. Gracias. Amén, bueno.
A eso respondí yo justamente con el otro texto. Y no es en respuesta al texto de Apocalipsis. No es una respuesta al texto de Apocalipsis, es una respuesta a la postura de quienes enseñan la pérdida de la salvación. No hay crítica allí y no hay ironía, no hay nada, ¿no? La verdad que no. Seguimos. Entonces, estamos en ¿alguna otra pregunta? Pero insisto, otra vez, las iglesias no se ponen de acuerdo en estos temas. No pretendan que en esta mañana nos pongamos de acuerdo en estos temas. Es una cuestión de acá. Analicen todos los textos. El que dijo mi pastor, de mensaje a Sardi. El de Hebreos. Y podemos ir, es más, si quieren hacemos un ejercicio después de esto y les doy 50 textos para analizar, pero analícenlo al contexto de la Escritura, porque toda doctrina tiene que estar basada en las Escrituras. ¿Sí? Amén. Bien. Pero después son cuestiones de posturas. A ver, hay iglesias absolutamente serias. Vamos a nombrar una. ¿Me permiten nombrar una? Y eso no es una crítica. Es decir, ¿cuál es la postura que se ha asumido? Por ejemplo, las asambleas de Dios, que es una iglesia seria. Yo fui asambleísta. La Asamblea de Dios enseña abiertamente que la salvación se pierde. Bueno, no hay problema. Y predico en otras iglesias, por ejemplo, en Bahía Blanca, en la Unión Evangélica, que ellos enseñan que la salvación no se pierde. ¿Y qué quieren que le haga? Elijan. Analicen la Biblia, estudien la Escritura y después vemos. Sí, mi hermano. Sí. Bueno, yo creo que finalmente yo no soy de la misión de ustedes ni nada. Y tampoco voy a dar a conocer como mi postura, pero creo que conversar o tener un diálogo es importante. Creo que finalmente esta pregunta ha sido tergiversada, no acá, sino que desde cuando se comenzó esto, ¿ya? Entonces finalmente el único que toma provecho de esto es el enemigo y busca la división y provoca todo este tema de que uno piense que la iglesia se dividían y todo lo que conocemos. Finalmente yo creo que sí, para los que piensan que se pierde y los que no se pierden, listo, o sea, vivamos en santidad y estamos con nuestra mente tranquila y vivimos tranquilos con Dios. Eso. Amén, amén. Insisto, yo fui asambleísta, o sea que yo me crié en una iglesia que me enseñó la pérdida de la salvación, o sea, amén. Sí, mi hermano. Y vamos a avanzar luego con la temática, ¿sí? Insisto, no nos vamos a poner de acuerdo ahora en la mañana en esto, Eso está claro. Sí, mi hermano. Bueno, buenos días a todos, Pastor, tengo dos consultas principales. La primera de ellas es al respecto de la fe, que al comienzo del estudio usted comenzó diciendo que la fe no es un don. Ajá. Pero estuve revisando y según en Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, menciona la fe. Quizá no la menciona textualmente como la fe es un don, pero está dentro del contexto en donde está hablando de los dones entregados por Dios. Amén. Esa sería la primera consulta, una aclaración más profunda acerca de ese punto. Y lo segundo tiene que ver también con lo que estamos hablando de la salvación, que también se mencionó que la salvación viene, lo primero es por fe, pero también o sea, para obtener la gracia primero por fe, la fe en Jesucristo. Y en Santiago menciona que la fe sin obras es muerta. Estamos hablando con respecto a que si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, si la salvación es por fe y mis obras no van de acuerdo a lo que Dios espera de mí, eso significa que en cierta manera no estoy siendo salvo, porque mi fe sería muerta y la salvación es por fe, por gracia. Amén. Esas serían mis dos consultas, pastor. Amén, muy buenas las preguntas. Bien, otra vez, así como el concepto gracia tiene varias ramificaciones, el concepto fe tiene varias ramificaciones. Bien, la fe, de acuerdo a lo que mi hermano nombró, yo fui tomando algunos apuntes. La fe natural no es un don. Hay gente que en este momento hace una peregrinación quizá aquí a 50 kilómetros y lo hace de rodillas. Tienen fe, eso es fe natural. Eso no es un don. Toda persona tiene fe, toda persona tiene una fe natural, cree en algo. A veces equivocado, pero cree en algo. A eso nos referimos que no es un don, a la fe natural. Después tenemos la fe como don
pero como don carismático. Por ejemplo, el don de fe. Y ahí lo equipara al don de lenguas, al don de profecía, al don de servicio, al don de administrar, al don de enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bien, este don, esta fe como don, ningún inconverso lo puede recibir. Ellos tienen esta fe. Para poder tener el don de fe, que es un don del Espíritu Santo, en primer lugar hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dentro, ya siendo creyente, el Espíritu Santo, según su criterio, según su voluntad, va repartiendo capacidades, dones o carismas, que no son por méritos, no son por tanta búsqueda o menos búsqueda, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los propósitos del Señor y la voluntad del Señor. Y Él reparte los dones. Dentro del don de lenguas, sanidades, milagros, profecía, bla, 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 está el don de fe que usted nombró allí, pero esto es un don carismático, es decir, un don para creyentes. Esto es de inconverso. Y después, lo que está citando de Santiago es cómo verifico, es una verificación no del todo precisa, pero ¿cómo verifico si esta persona que era inconverso realmente puso su fe en el Señor Jesucristo y confió en Él y nació de nuevo? ¿Cómo lo verifico? A través del resultado de esa fe, y de eso habla Santiago. ¿Sí? Entonces, la manera imperfecta que tengo para analizar a otros creyentes es ver su obra, ver sus resultados. Por eso dice, la fe sin un resultado, sin una obra es muerta, no sirve para nada. Pero está hablando de la fe manifestada en acciones, en obras. La obra no me salva, pero la obra es el resultado de mi fe. Si mi fe es genuina, obviamente que va a dar resultados genuinos, ¿se da cuenta? Entonces Pablo, cuando habla de la fe, está hablando de esto: justificados pues por la fe. Cuando esta persona cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, Dios lo declara justo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos resultado: paz con Dios. Un resultado. Pero después viene toda la serie de buenas obras que dice Santiago, buenas obras. ¿Sí se entiende la diferencia? Y a veces la palabra fe está utilizada como el conjunto de libros. Judas la usa en este sentido. Hermanos, gran solicitud tenía de escribiros a vosotros por nuestra común salvación, pero me ha sido necesario deciros que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Y allí está utilizando la palabra fe como el conjunto de libros canónicos, es decir, como la Biblia completa. Esa es nuestra fe. Cuando yo digo, ahora voy mi hermano, cuando yo digo, hermanos, esta es nuestra fe, no estoy hablando de la fe natural, que puesta en Jesucristo lleva a la justificación. No estoy hablando de la fe como un don carismático exclusivamente para creyentes. No estoy hablando de los resultados de la fe, es decir, traducida en buenas obras, sino que estoy hablando de fe como el conjunto de enseñanzas o doctrinas bíblicas, ¿sí? Entonces, la palabra fe también depende del contexto, es el significado. Salvación lo mismo, gracia lo mismo. Sí, mi hermano.